A esta hora, en Estación Nacional presentamos un podcast nacional. En Podcast Nacional de Radio Estación Nacional, Osvaldo Lizama conversa con José Cifuentes de la Vega, Víctor de la Vega, escritor mexicano radicado en Chile. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva entrevista acá en Estación Nacional, en estos podcasts donde conversamos con distintos artistas ligados a las distintas también disciplinas de el arte, ya sea el cine, la música y la literatura. Es precisamente la literatura la que nos convoca nuevamente en el capítulo de hoy, porque tenemos un invitado muy especial que nos va a venir a conversar sobre su trabajo, pero también sobre su particular vida. Estamos hablando de José Juan Cifuentes de la Vega, escritor mexicano que nació en San Luis de Potosí en mayo de 1962 y que reside en Chile desde hace ya varios años, y además es escritor bajo el nombre de Víctor de la Vega. Ya nos va a contar, por supuesto, la historia de este nombre. Víctor de la Vega, bienvenido a los podcasts de Estación Nacional. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Cuéntanos, Víctor, tú naciste en México, resides en Chile hace harto tiempo. Cuéntanos un poco tu historia, cómo fue tu llegada a Chile y por qué finalmente decides quedarte acá donde has podido desarrollarte la literatura. Sí, bueno, mira, después de recorrer México por cuestión laboral, también por cuestión de trabajo, me fui a vivir a Estados Unidos, donde estuve viviendo 12 años. Después de estar 12 años en Estados Unidos y donde publiqué mi primer novela, que se llama Colonia Paraíso, salió una oportunidad de trabajo acá en Chile, así que quise venir a probar y me gustó la probada. me fui quedando así de a poco hasta que decidí finalmente radicar acá en Chile. Y acá en Chile fue donde publiqué mi segunda novela, que se llama El islote de los desechos, y ahora la tercera novela, que se llama Bailando entre las sombras. Ahí, ¿cómo influye, por ejemplo, tu gusto por Chile, esta nueva vida que haces acá en Chile? Porque publicas tu primera novela en Estados Unidos en el 2016 y después en 2021 lanzas la segunda y en 2022 la tercera. ¿Cómo influye Chile, por ejemplo, en tu capacidad de escritor, en tu capacidad de descripción, en tu capacidad de armar historias y plasmarlas en libros? ¿O no ha influido de esa manera? Sí, bastante, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, yo llevaba una vida muy agitada, muy atareada, muy corriendo para todos lados en ciudades grandes. Al llegar a Chile me encuentro yo con una tranquilidad, una paz, un ambiente bien relajado, en donde yo me puedo inspirar, encuentro buenos amigos, sobre todo, bueno, tengo un amigo que es Orlando de Santiago. Él tiene una casa en la orilla de la playa que me la presta ocasionalmente. Entonces es donde yo me aíslo para poder escribir las novelas o los proyectos con los que estoy. En realidad Chile es un país muy tranquilo, muy muy bonito, donde uno puede encontrar inspiración para escribir poesía o novelas o para el arte en general. Bueno, no solo Chile está ahí presente en la historia de Víctor de la Vega, también Europa, España en particular lo está. Y precisamente quería preguntarte por eso, Víctor, porque tú este año publicaste Bailando entre las sombras, esta tercera novela de la que nos estabas hablando, que tiene que ver con una historia, podríamos decirla, media oculta, media extraña, con el cantante Julio Iglesias. ¿Cómo llegas a esta historia? Cuéntanos un poquito de qué trata Bailando entre las sombras. Bueno, mira, esto sucede porque el año pasado, en el 2021, yo estuve en España 3 meses promocionando y presentando mi novela El islote de los desechos. Yeah. Entonces recorrí prácticamente toda España haciendo presentaciones y firmé libros. Y resulta que estando en España me contacta la señora Edith Santos. Ella compró la novela El islote de los desechos, lo leyó, se puso en contacto con la editorial,
quería mi número, le preguntaron para qué, entonces ella explicó, mi editora me dio el número de Edith, nos vimos en Valencia porque yo estaba presentando la novela allí, y ahí me explicó la historia de ella. Ella es portuguesa, ella fue bailarina profesional, y en una de las presentaciones coincidió con Julio Iglesias, donde se conocieron, y Julio pues le invitó a salir, y pasaron 10 días juntos encerrados, y pues se dieron con todo, y ahí quedó embarazada. Entonces, de allí, después del embarazo, Julio Iglesias no quiso saber nada de su hijo, Javier, y resulta que entonces Edith empieza una lucha de más de 30 años por lograr la paternidad o el reconocimiento de la paternidad de Julio sobre Javier. Y en esta novela, Bailando entre las sombras, se explica en detalle la vida de Edith y todo lo que ha pasado en su vida, las luchas en los tribunales, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo lo que ha hecho para poder lograr que Julio reconozca a su hijo, pero hasta la fecha no ha logrado nada todavía. Claro, es una historia que ha salido en la prensa, que tiene como harta proyección, es como bien de farándula, entonces puede tener harta repercusión como a nivel público. Y en ese sentido, Víctor, tú escribiste, bueno, otras novelas, tus novelas anteriores eran, entiendo, más basadas en la ficción. Esta tiene una clara base en la realidad. Respecto de los géneros, ¿cómo te ves en el futuro? ¿O cómo va a ser tu próximo proyecto? ¿Va a seguir esta línea como de estar pegado a la realidad, contando la historia de algún caso interesante humano? ¿O vas a inmiscuirte en la ficción? Sí, mira, lo que pasa que se ha dicho que no son los escritores los que buscan las historias, son las historias los que buscan a los escritores para ser contadas. Yo me marqué en la ficción para escribir mi primera novela. Después la segunda novela lleva digamos un 60-70% de realidad. Está marcada en la Segunda Guerra Mundial. Claro, está en un contexto real. Sí. Y ahora esta novela de Edith, que es biográfica, yo no la busqué en realidad. Al escuchar la historia yo me sentí tan intrigado, tan conmovido, que dije, esto lo tengo que escribir. Y de ahí salió la novela biográfica. Ahora estoy trabajando en otra novela que es ficción, se llama Hispania. Está enmarcada en el siglo XIII de la España medieval, ambientada en Andalucía y Galicia. Todos los lugares donde está ambientada son lugares reales, con los nombres de los pueblos que tenían en ese tiempo. Por ejemplo, Lucus Augusti era una ciudad que fue fundada por los romanos, ahora es Lugo, donde existe la muralla única y completa todavía que se conserva en España. Y es en esos lugares donde está enmarcada esta novela, que los personajes son ficticios, por supuesto, pero los lugares existen. Pero cuéntame un poquito, así como adelanto, sobre los personajes principales, por ejemplo, de qué va a tratar la historia, más allá de estar enmarcada en este contexto que es histórico y que efectivamente ocurrió. Bueno, mira, la novela, el personaje principal es un turcomano, ¿ya?, que llega, que es sobrino del emir de la última taifa, de los que estaban quedando de los emiratos allí en Andalucía, en Córdoba. Luego él se embarca en una aventura a Galicia, a Lucus Augusti, donde el gobernador de ese tiempo organizaba juegos para la gente, como de gladiadores, monta de caballos salvajes, tiro al blanco, y como es competidor, se embarca hacia las tierras gallegas, y en Galicia conoce a una chica que se llama Angeli, que es una guerrera, que es la que está defendiendo en ese tiempo también las invasiones vikingas que llegaban a saquear las costas gallegas. Angeli es hija de Strenia. Strenia es una chica que llega de las tierras de Constantinopla, hija de dioses, y bueno, hay una serie de cosas místicas y fantásticas allí. Entonces, bueno, el turcomano se enamora de Angeli, y ahí viene la historia de romance, pero viene intriga, viene aventura, vienen guerras, porque también hay una pelea entre el clero y los templarios que estaban llegando.
en un ambiente estaban organizando una de las cruzadas, entonces es todo así como bien medieval, bien metido en esa onda de esa época, cuando España recién se estaba formando como nación y recién se había independizado Portugal de Galicia. Muy entretenido, porque esos relatos medievales, bueno, a mí en particular me gustan harto, pero generalmente siempre son bien entretenidos porque tienen muchos personajes, tienen dinámicas muy interesantes también, y además es relevante el choque cultural que planteas tú en esta novela, que me imagino que también se ve alimentado por tus viajes. ¿Cómo incorporas, Víctor de la Vega, tus experiencias personales a tus trabajos literarios, pese a que no tratan de ti los trabajos? Claro, muchos escritores dicen, no, es que las novelas no llevan nada del escritor. Yo creo que las novelas llevan todo del escritor, claro. Porque cuando tú estás escribiendo, estás plasmando sentimientos humanos. Yo he viajado, o sea, tuve que viajar a España, aparte de hacer presentación de la novela anterior, aproveché para recorrer esos lugares donde estoy escribiendo la novela de Hispania, que tenía que conocerlos físicamente para poder darle una realeza, una viveza a la narrativa. Entonces, el relato de Hispania lleva muchísimo de mí, pero también al crear los personajes tú tienes que darle su carácter, sus sentimientos, sus emociones, su forma de pensar, sus creencias. Por ejemplo, esta novela, que es contradictoria, el turcomano se enamora de una gallega cristiana. Uh-huh. Entonces también ahí hay una lucha, una pelea de que en ese tiempo no estaba permitido que se casaran con diferentes personas de diferentes religiones. Entonces hay una lucha, claro. Aparte de la lucha romántica, está la lucha que se unen para defender las tierras, y, o sea, aparte de eso están los templarios, que también estaban hostigando, están los vikingos, los franceses, que estaban llegando y mandando mucha gente para colonizar eclesiásticamente las tierras gallegas. O sea, hay toda una trama y me está costando terminarla, porque cada que escribo se me vienen más ideas. Y te voy a decir que hay ocasiones en que la estoy escribiendo a las 2, 3 de la mañana con un par de tequilas ahí bien emocionado, y se me salen hasta las lágrimas porque estoy bien metido en esta historia. Impresionante esa capacidad que tienen los escritores de poder inventar ese tipo de historias tan complejas, tan entramadas. Cuando contaba esto de que te ha costado escribirla, se me viene a la mente el autor de la canción de Hielo y Fuego, George Martin, la serie de novelas que inspiró Game of Thrones, que también ha tenido problemas, ya que el mundo se ha complejizado demasiado. Le ha traído problemas, obviamente, para poder ir cerrando la historia. Me imagino que algo así te puede ocurrir con esta novela de España. Nos interesa saber cuándo va a publicarse esta novela, pero antes, Víctor, quería que le contaras a nuestros auditores por qué el cambio de nombre, por qué Víctor de la Vega y por qué no Juan José Cifuentes de la Vega, que es tu nombre de nacimiento. Sí, mira, la primera novela, Colonia Paraíso, salió con mi nombre completo. Ya. Después, cuando cambié de editorial, la primera novela salió en Estados Unidos con una editorial estadounidense. Después me encontré con una editorial de Barcelona, que es con la que escribí la novela del Islote, y me dijeron, oye, es que José Juan Cifuentes de la Vega es muy largo el nombre, entonces ponte un seudónimo, o ponte Juan de la Vega, o José Cifuentes, algo así. Entonces me acordé, no me acordé, en realidad mi abuelo paterno se llamaba, y siempre fue un hombre extraordinario, que a mí me enseñó mucho. Él era del campo, caguazo, como dicen acá en Chile. Yo me crié con él en las vacaciones de la escuela, del colegio. Siempre iba al campo a partir leña, a sembrar, a cosechar, a cuidar las gallinas, los chanchos, todo. Entonces, don Víctor fue un hombre bien bonachón, bien buena onda con su nieto, conmigo. Entonces, cuando me pidieron cambio de nombre, dije, ya voy a adoptar el nombre de mi abuelo paterno y me dejo el apellido materno, que de mi abuelo, el padre de mi madre. Entonces, Víctor de la Vega, se lo sugerí, dijeron, no, perfecto.
porque es un nombre que comercial, o sea, se escucha Claro, bien. se recuerda. Claro, y así quedó. Es Víctor de la Vega, el escritor mexicano que actualmente vive en Chile desde el 2006, que está viviendo acá en nuestro país. Está realizando trabajos bien interesantes, ya tiene 3 novelas publicadas de distintas características, una ligada a un episodio de Julio Iglesias, que es Bailando entre las sombras, que es la novela más reciente. Está trabajando en una novela que se va a centrar en la España medieval. Para ir cerrando ya esta conversación, Víctor de la Vega, cuéntanos ¿cuándo planeas publicar esta novela sobre la España medieval? Sí, mira, bueno, tenemos ya planificado la publicación para febrero. De hecho, mi editor quería la novela de Hispania primero, antes que la de Edith. Pero yo le dije, no, pues todavía me queda, porque empezó a leer algunos capítulos y se emocionó y dijo, no, yo quiero esta novela primero. Y no, tranquilo, si todavía le falta. Así que vamos a publicarla en febrero, a más tardar en marzo, porque queremos presentarla en el Festival de Arte de Lucus, que se lleva a cabo en el mes de junio en Lugo, en Galicia, en España. Queremos hacer una presentación así, porque como está ambientada en ese lugar, pues queremos darle un premio, un regalo. Yo quiero que sea allí, porque Galicia es una tierra maravillosa, en realidad es una tierra espectacular. Y los personajes, como son de allí, bueno, estoy emocionado, sí, como que ya quiero que llegue el momento. Febrero, marzo, sí. Excelente, entonces un puñado de meses entonces quedan para conocer esta nueva novela de Víctor de la Vega, este escritor nacido en México, pero que en realidad es del mundo. Tiene un choque cultural riquísimo en su literatura, en su vida también, así que muy muy interesante el trabajo que hace Víctor de la Vega. Víctor, te queremos agradecer el haber estado acá en Estación Nacional conversando con nosotros y con nuestros auditores, contándonos tu historia, y ahí quedamos enganchadísimos ya para el estreno de España, esta novela que va a lanzar febrero-marzo del 2023. Que estés muy bien, Víctor, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente de Chile, que es gente espectacular, enamorado de Chile. Gracias. Gracias, Víctor, que estés muy bien. Chao. Gracias, Iván.